Hola, feliz y bendecido instante santo. Por acá Ercilia Berrueta Carrullo, y en este vídeo quiero entregarte un tema más del libro de ejercicios de un curso de milagros. Este tema, segura estoy que muchos alguna vez se preguntaron, que se respondieron y que se confrontaron con la diferencia de la visión del mundo con la visión de un curso de milagros. Este tema es ¿qué es el ego? Seguro que para muchos por un tiempo el ego tenía que ver con el orgullo, y ahora sabemos que el ego tiene que ver con toda la personalidad, con todo lo que nos vincula con el mundo de la forma y ensombrece o limita la posibilidad de identificarnos como hijos de Dios, como el Hijo de Dios. Vamos por la lección, por el tema de la lección que le corresponde a 10 lecciones consecutivas para despertar, seguir despertando la verdad en nosotros. Seguimos. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada, y de allí todas sus consecuencias. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se pone Dios es verdad. Eso es el ego, y eso que es locura. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad, es decir, fragmentado. El ego es un fragmento y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriéndolo asesinar antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolo primero. Y ese es el ciclo, la dinámica del ego. Se defiende, ataca ante lo que cree, lo amenaza, sin darse cuenta que todo está saliendo de él y es su propia fabricación. Ahora, el Hijo de Dios no tiene ego. La verdad del Hijo de Dios, lo que Dios creó, no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él, cuando mora en lo eterno, lo que siempre es vida? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimiento cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que les rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundo? Eso es el Hijo de Dios. Y desde esa visión, por un instante, concebirla, así como yo lo hacía en este momento, en la medida que leía el tema y lo podía imaginar, y algo dentro de mí solo podía decir sí nos identificamos con el Hijo de Dios, si concebimos al Hijo de Dios como la creación de Dios a su imagen y semejanza. ¿Qué otra cosa podría ser sino lo que nos describe este párrafo? ¿Es que sí? Continúo. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario
en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y lo podemos ver cada vez que negamos nuestra identidad, cada vez que creemos más en el mundo de la forma, que en ese mundo, que en ese ser, que en ese espíritu, en esa visión del espíritu, de lo que es Dios y de lo que somos como ser. Y allí el curso dice, cuando nos identificamos con el ego, cuando hacemos esta ofrenda a ese tenebroso santuario, así lo describe, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? La sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Y ese es el mundo que vemos todos los días y que estamos cambiando. Primero, desde nuestra percepción y despertando a la verdad de lo que Dios creó, para ver poco a poco o paso a paso o día tras día, instante a instante, ver transformado también el mundo que hemos fabricado para co-crearlo con esa identidad y ver un mundo perdonado. Así termina este tema diciendo, no obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz entonces se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Y este es el tema con el que vamos a trabajar durante estas 10 lecciones, leyéndolas, sintiéndolas, dejando que nos inspiren y que por ellas solas, por sí mismas, vayan haciendo las correcciones que necesitamos hacer en nuestro interior. Y ya terminando el año, acercándose en nuestro mundo la Navidad, podamos vivir con la conciencia de ese nacimiento que es el Hijo de Dios y que sigue siendo el mismo Hijo en ti, en mí y en todos. Seguimos. Amén.